Hermanos, hay tres cosas en las que me gustaría traer su atención. Como he dicho varias veces, no creo que estas son las únicas cosas que podemos tomar de este texto. Simplemente estas son las que me parecen más pertinentes en este tiempo. Por ejemplo, yo creo que un solo sermón sale del versículo 31 hasta el 35, y realmente no voy a decir nada en esta ocasión de este texto. Y ahí podríamos hablar de la importancia de la renovación de los votos, porque es lo que hace Josué. Pero concentrémonos en tres cosas para nuestra edificación, consolación, instrucción y para que siga preparando nuestro corazón para adorar a Dios. La primera de estas está en el primer versículo de Josué, cuando dice en el versículo 1, no temas ni desmayes. ¿Por qué Dios le dice estas palabras a Josué? Bueno, hermanos, recordemos que en el capítulo 7 tuvimos una fuerte caída de Israel. En el capítulo 7 Israel sube contra Ai, sube para destruirla, pero resulta que el pueblo de Ai termina venciendo al pueblo de Israel. Y esto trae un gran dolor en el pueblo, trae un desánimo. Y entonces pregunta a Josué, ¿por qué ha pasado esto? Y dice, a ver, Josué, no te lamentes, hay pecado entre ustedes. Y ya vimos cómo es que Dios va a tratar el pecado en medio de su pueblo, lo celoso que es y demás. Bueno, una vez que pasa esa derrota y una vez que pasa el juicio sobre Acán y su familia, entonces dice Jehová a Josué, no temas, no temas. Hermanos, estas palabras en su contexto se vuelven más que una frase motivacional, ¿sí? Hay veces que simplemente podemos decir a una persona, no temas, todo va a estar bien. Pero eso simplemente son buenos deseos, no tenemos sustancia para decir. De hecho, creo que hubo una frase muy famosa que se empezó a poner hasta en las playeras y en algunos stickers que decía, en inglés decía, mantén la calma por esto, o estate tranquilo por esto, y ponían cualquier cosa. Bueno, esta no es una frase así a la luz de Josué capítulo 8. No es un simple, no temas, todo va a estar bien. No, Jehová le está diciendo a Josué, no temas, después de que vino juicio sobre Israel. Entonces sí le dice, no temas, Josué, la ira ya está satisfecha, el castigo ya se dio. Esto me recuerda a las palabras de Isaías en el capítulo 40, cuando el profeta está dando maldición tras maldición, juicio sobre juicio, y en el capítulo 40 dice la profecía así, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. O sea, Jehová le está diciendo a Isaías, háblale al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya está cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Por lo tanto, Israel, por lo tanto, ten paz, no temas, no se desanime tu corazón, ya se dio el juicio debido sobre Israel. Ya se dio el juicio debido, hermanos. Cuando meditaba en estas palabras, realmente uno debe darse cuenta que estas son las palabras de Dios hacia su pueblo, que es la iglesia.
que dice, no temas. No temas. Iglesia, no temas. Dios está contigo porque ya he castigado tu pecado sobre mi hijo. No temas. Porque el castigo ya se dio, el juicio ya se derramó. Oh, iglesia, ¿cuántas pruebas no vienen a nuestras vidas? ¿Cuántas tribulaciones no pueden venir? Enfermedad, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares. ¿Cuántos problemas? Pero la iglesia de Cristo y todo cristiano tiene estas palabras en su mente y corazón. No temas, yo estoy contigo porque ya di mi juicio sobre mi hijo. Tienes que saber algo, amigo. Tú sí teme. Esta palabra que dice no temas no te aplica a ti. A ti te aplica teme. Teme porque si no estás en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, el juicio todavía está esperándote para caer sobre ti. Así que teme, teme, amigo. Si no has abandonado tu pecado y si no has descansado en Cristo para salvación, esta palabra no puede aplicarte a ti. Y decir, no temas, Dios va a estar contigo. No. Si no te has arrepentido de tus pecados, Dios no puede tener comunión contigo. Teme. Ve el contexto. Acán acaba de ser castigado. Dios no se había acercado a Israel para darle la bendición cuando luchó contra Ai, porque había pecado en Israel. Y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, Israel perdió. ¿Y ahora qué pensaba Josué? Volveremos a perder. Volveremos a fallar. Pero ¿qué dice Dios? No temas, porque el pecado ya fue castigado. Yo estaré contigo. Yo te voy a bendecir. Porque el pecado ya no me separa de ti. Ya castigué el pecado. Oh, iglesia, ¿no son estas hermosas palabras para nosotros? No temas. Esto nos aplica tanto congregacionalmente como individualmente. Esto nos aplica como iglesia. En el día que somos atribulados como iglesia, en el día que tenemos dificultades como iglesia, situaciones de disciplina, personas con las cuales tratar, aspectos difíciles, quizá un problema entre hermanos difícil, quizá oposición de los de afuera, gente que empieza a hacer división entre nosotros. Bueno, esta es la palabra para la iglesia, no temas, Dios está con nosotros, pero individualmente nos aplica. Hermanos, la única razón por la que podemos no temer es porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, entonces, no temamos, amado hermano, no temas. Mi amigo, teme. Porque Dios no está contigo como está con la iglesia. Dios no te dice a ti, no temas, yo estoy contigo. No, tu pecado todavía te separa del Creador. Entonces esta es la palabra para ti. Pero ¿por qué has de morir fuera de Él? ¿Por qué has de morir separado de Él? Si Él dio a su Hijo para castigarlo por nuestros pecados, ¿por qué no vendrás a Él? Yo te digo, esta es la esperanza que se te ofrece, que si crees en el Señor Jesucristo, entonces tienes esta promesa, no temas. Y te digo algo, búscalo para salvación, búscalo para el perdón de pecados y no temas, no te va a rechazar, no te va a abandonar. Hermanos, podríamos quedarnos más en estas palabras y seguir consolando nuestro corazón, porque de cuántas diferentes formas podemos aplicar este texto a nuestra vida.
¿No es cierto? ¿Qué prueba estás pasando, hermano? Hermano que has confesado a Cristo como Señor y Salvador. Hermano que has puesto tu confianza en Él. ¿Qué prueba o tribulación estás pasando? ¿No suenan estas palabras como música en los oídos? No temas. Pero aunque quisiera tomar más tiempo para exponer esto y seguir consolando el corazón del pueblo de Dios, déjenme pasar a otro aspecto que vemos en Josué capítulo 8. Y es este. Hermanos, cuando Josué obedeció todas las cosas que Dios le mandó, Dios lo bendijo. Y en esto entendemos algo, que cuando los hijos de Dios, el pueblo de Dios, obedecen su ley, la iglesia debe esperar su bendición. Es cierto, hermanos. Es cierto, nunca obedecemos como debemos. Es cierto, nunca obedecemos a la estatura. Es cierto, siempre se involucra pecado y siempre fallamos. Pero cuando la iglesia está caminando en una actitud de continua obediencia para obedecer los mandamientos de Dios, debemos tener seguridad que Él traerá bendición a su pueblo. Esto tiene aplicaciones para la iglesia amplias. Por ejemplo, hermana, estás luchando con un matrimonio, con un esposo, o al revés, o hermano, estás luchando con una esposa en donde hay mucha oposición, hay mucho rechazo, incluso hay hasta desprecio. Déjame te digo esto, tú obedece la palabra de Dios y Él va a bendecir. A ver, hermano, si hay dificultad en el matrimonio, tú ámala como la debes amar. Tú respétala como la debes respetar. Tú ámala como Cristo amó a la iglesia. Sírvela, busca su bien. Toma la autoridad en el hogar, en las cosas. Y hermano, encomiéndate a Dios y pide su bendición. Señor, no porque obedezca perfecto, de hecho confieso mis pecados en esto y he pecado contra ella así, pero si quisieras bendecir, por el contrario, ¿cómo deseamos que Dios traiga bendición a nuestros hogares cuando vivimos en desobediencia clara? Y hermana, lo mismo para ti. Yo sé que muchas veces las hermanas están cargadas por ciertos esposos con los que tienen dificultad, pero lo que uno se encuentra muchas veces no es una mujer que está viviendo bajo los mandatos de Timoteo, bajo los mandatos del apóstol Pedro, de cómo se debe comportar una mujer, sino más bien una mujer que está intentando arreglar las cosas, no con el brazo de Jehová, sino con su propio brazo, y manipulando al esposo, y siendo grosera con el esposo, y siendo contestona con el esposo, y siendo insujeta con el esposo, en lugar de obedecer a Dios y esperar su bendición. Señor, mi obediencia no es perfecta, pero si tú quieres. Esto es algo que no debemos ignorar en la Biblia. Esto no es legalismo. Obedecer los mandatos de Dios no es legalismo, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿qué enseñó en el Sermón del Monte? Guarden la ley. Guarden la ley. A ver, legalismo sería decir, obedece esto para que tengas salvación, para que Dios te dé vida eterna. No estamos diciendo eso. Nadie puede ganar la vida eterna por la obediencia a la ley. Estamos diciendo que aquellos que ya hemos sido salvos por gracia, ahora somos llamados a vivir a la luz de los mandamientos de Dios. Y en eso podemos esperar su obediencia. Incluso cuando nuestra obediencia es imperfecta, sí. Incluso cuando nuestra obediencia es imperfecta. Y podemos aplicarlo esto a los hijos, al trabajador, al empleado, me refiero al empleado, a la iglesia en general, a obedecer sus mandamientos, a orar sin cesar como nos manda y demás. Ahora, déjenme pasar de contemplar la obediencia como algo que nos aplica a nosotros, a cómo nos dirige esto a Cristo. Hermanos, Josué se le manda a hacer algo, obedece y obtiene la bendición de Jehová. Hermanos, dice que Josué hizo, dice Josué 8, que él hizo todo conforme a lo que le había mandado Jehová a Josué. No faltó
nada en el plan que Dios le dio. Y entonces conquistó a sus enemigos para dar bendición. Hermanos, cuando veamos a hombres obedientes en el Antiguo Testamento, sí los podemos tomar como un ejemplo de imitación, pero recuerden que Josué nos anticipa a el hijo obediente por excelencia, que por su obediencia el pueblo recibe la bendición, Cristo. Cuando Josué se manifiesta como el hijo obediente, mire, pongamos nuestros ojos más allá y contemplemos a nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera Josué 8 nos lleva a Cristo. Es solo una de las maneras. Y esa tercera manera es en la que me gustaría tomar el resto del tiempo, los 3 o 4 minutos que me sobran. Pero antes, solo lo pongo en la mesa, no desarrollo el punto y vamos al último punto. Pero solo quiero que pensemos también, hermanos, en la necedad del pecado. La necedad del pecado. Hermanos, ¿qué quería Acán? ¿Por qué fue juzgado Acán, hermanos? ¿Quién recuerda? Porque quería cosas materiales, provisiones materiales, y entonces guardó ese manto y esos lingotes y demás. Hermanos, ¿qué le dice Jehová a Josué respecto a la destrucción de Ai? Toma para ti las posesiones que deseas. Esto va a ser para el templo, pero estas posesiones las puedes tomar para ti. Oh, si tan solo Acán hubiera esperado. Si tan solo Acán hubiese esperado. Si tan solo no se hubiese arrebatado por sus pasiones. Esto nos muestra la necedad del pecado, hermanos. Hermanos, deseamos provisión de Dios, hagámoslo en sus tiempos. Deseamos la provisión para mantener a nuestra familia, hagamos eso y no pequemos contra Dios en el proceso y recibamos lo que Él nos da. ¿Deseas un matrimonio? Hazlo en el Señor, espera. Jóvenes, esperen, no se adelanten diciendo, bueno, no hay cristianos, entonces tomaré una no cristiana o un no cristiano. Espera la bendición de Jehová, porque la bendición de Jehová, dice Proverbios, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. No obstante, la bendición que el hombre se produce a sí mismo traerá aflicción y dolor en el corazón. Hermanos, perdón, dije que no lo iba a desarrollar y ya lo estoy desarrollando, ¿verdad? Pero vean esto. Adán no podía comer de un árbol, pero podía comer de todos los demás. Ahora, Adán sí llegaría a comer del árbol. Solo tenía que esperar. Aprendamos entonces de esto un principio. Vivamos en santidad y no pequemos para obtener bienes. No pequemos para obtener bienes. No pequemos para conseguir lo que deseamos. Incluso si lo que deseamos es bueno. Un matrimonio es bueno. Trabajo es bueno. ¿Sí? Un ascenso en el trabajo es bueno. Cierto bien material es bueno. Pero no pequemos para conseguirlo, sino esperemos en la bendición de Jehová. Y amigo, no puedo no darte una palabra a ti con esto. ¿Por qué no vienes a Cristo? Por las amistades, los amigos que perderías, porque sabes que ser cristiano te hará dejar ciertos negocios chuecos, o sabes porque ser cristiano te involucrará un llamamiento total y una rendición total al evangelio y no puedes porque quieres todavía abrazar el mundo mientras. Ve la necedad, vas a ganar el mundo, vas a quedarte con los placeres de los ojos, los placeres de esta vida, la vanagloria de esta vida y vas a perder tu alma. Mira la necedad de tu pecado. Y
Abandónalo y cree en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora será entonces el último punto que no desarrollaré, porque el tiempo nos alcanzó. No obstante, esto se relaciona mucho con el sermón, así que tengo paz de no desarrollarlo completo. Y es esto. Dice que el rey de Ai, ¿dónde terminó? Colgado en un madero, diciendo, este hombre, a ver, colgarlo en el madero no lo hizo maldito, no, este hombre es maldito, por lo tanto, lo exponemos públicamente para que todos sepan que recibió la maldición de Dios. Es interesante que esa es justamente la forma en la que el apóstol Pablo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para enseñarnos e instruirnos que el Señor Jesucristo recibió la maldición en la cruz. Aquí lo voy a dejar y lo voy a desarrollar más en el sermón, si el Señor nos permite. Hermanos, que estas 4 cosas, no fueron 3, fueron 4 al final. Que estas 4 cosas estén en nuestra mente. En primer lugar, no temas, iglesia, tus pecados han sido perdonados. En segundo lugar, no olvidemos que la obediencia a Dios trae bendición, como la desobediencia disciplina. Y veamos a Cristo en esa obediencia. En tercer lugar, veamos la necedad del pecado. Oh, si Acán hubiese esperado un poco. Y en cuarto lugar, Cristo, aquel que fue colgado en el madero, como evidencia de que llevó sobre sí la maldición de Dios. Amigo, voy a hacer esta pregunta y no la voy a resolver ahora, pero la voy a resolver en el sermón. Manténla en la mente. Mantén en la mente esta pregunta. ¿Por qué el santo y el inocente terminó en un madero? Si terminó en un madero es porque, dice Pablo, porque fue maldito. Pero ¿cómo es que el santo y el inocente fue maldito por Dios? ¿Cómo es que Dios lo maldijo? ¿Por qué? Resolvamos esto en el sermón, si el Señor nos permite. Hermanos, que estas cosas estén en nuestra mente y corazón.